Radio Televisión Nacional de Colombia, que, insisto, a menos que algo extraordinario ocurra, ya tendría gerente, y el gerente se llama Holman Morris. Sí, señor Juan Pablo, y mire que esta noticia del inminente nombramiento del ex candidato al Senado, también a la alcaldía de Bogotá, pues ha generado reacciones encontradas. Vamos a hablar con dos personas que tienen reacciones muy distintas. Saludamos a esta hora a Juana Afanador, quien es feminista y también socióloga. Juana, muy buenas tardes, mil gracias por atendernos en Sigue la W. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes y para la mesa de trabajo que está ahí hoy. Muchas gracias. Bueno, Juana, ¿usted cómo recibe esta noticia del inminente nombramiento de Holman Morris en la dirección de RTBC? Pues imagínense que después de una Semana Santa bastante agripada, me despierto hoy con esta noticia y múltiples mensajes. Además, es un balde de agua fría, además después de que hace un par de semanas un grupo de mujeres feministas denunciamos las amenazas de las que fuimos víctimas y de las que hemos sido víctimas por un militante de la Colombia Humana, un gran defensor de Holman Morris. Tenemos fotos además de este individuo repartiendo y trabajando para la campaña de Morris y del silencio además del partido de Colombia Humana. Algunas fuimos militantes de Colombia Humana, otras del pacto histórico, otras ya no militamos en ningún partido político, pero seguimos, digamos que no quedándonos calladas y haciendo ruido sobre todas estas denuncias de violencias basadas en género. Entonces es muy preocupante que hoy nos despertemos con la noticia, con que Holman Morris le haya confirmado a un medio llamado Vándalos, un medio que tienen una cuenta en Twitter, que hacen periodismo investigativo, independiente, que sí, que su nombramiento es cierto y que va en firme, después de que el gobierno y la campaña del presidente Gustavo Petro hablara sobre la cero tolerancia hacia las violencias hacia las mujeres y basadas en género. Entonces, esto es una cachetada para nosotras las feministas, militantes de la izquierda y que hemos decidido levantar nuestra voz y acompañar a muchas de las víctimas de este tipo de violencias en nuestros partidos, movimientos y colectivos. Un minuto porque también nos acompaña la concejal de la Colombia Humana Unión Patriótica, Ana Teresa Bernal. Concejal, muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. ¿Y usted por qué respalda ese inminente nombramiento de Holman Morris? ¿Concejal? ¿Concejal Ana Teresa? De pronto no ha activado el micrófono, no sé, concejal. Actívenos el audio, por favor. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, por favor. Ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Bueno, mira, Holman Morris, a quien conozco hace más de 20 años, lo conocí cuando organizamos el Mandato por la Paz, año 1997. Un periodista joven y muy entusiasta. Lo conocí y ha tenido una trayectoria muy importante como defensor de derechos humanos, como comunicador y como alguien que le volvió a dar vida a Canal Capitán en el gobierno de la Bogotá Humana. Holman en este momento no tiene ningún proceso, los procesos fueron archivados y es una persona que considero como ciudadano tiene el derecho de poder aportar en el país a un proceso de cambio. Su historia es una larga historia de trabajo por la paz, por los derechos humanos. También tengo en mis manos una carta que firmaron más de 200 personas, entre ellas muchas organizaciones de mujeres, sobre todo de mujeres víctimas, mujeres de las regiones, mujeres que conozco en diferentes regiones del país, que consideran que puede hacer un gran aporte al trabajo de Colombia en una coyuntura tan importante como esta coyuntura que estamos viviendo del gobierno de Gustavo Petro. Permítame un segundo, quiero volver con Juana Afanador para hacer una pregunta que de pronto va un tanto hacia el espectro del futuro para una casa de medios tan importante como RTBC, y en algo pues sí tenemos
que estar, yo creo todos de acuerdo, es innegable, que Holman Morris no solamente tiene a cuestas una historia periodística muy importante, con reconocimientos nacionales e internacionales. Su programa de investigación Contravía era un programa de reportajes que además se caracterizó por mostrar las más crudas realidades de nuestro país. En Canal Capital hizo una misión muy importante, pero, pues sí se señaló en su momento que el Canal Capital se había politizado y se había convertido en un canal en donde solamente se oía las versiones y las voces a favor de la administración Petro y casi no se estaba dando espacio para que se viera otra cara de la moneda. ¿Usted cree, Juana, que llegando a la televisión, a las radio públicas ya nacionales, RTBC, podría existir algún riesgo de que Holman Morris convierta a estos medios en unos operadores políticos, en unos medios de comunicación inclinados a favor del gobierno, antes que unos medios, como deberían ser los medios públicos, equilibrados y garantes de oír, escuchar y presentar a todas las voces de un país? Claro, totalmente, y creo que ese riesgo se ve y se puede ejemplificar con algo que ha pasado, y cuando militantes de la Colombia Humana, mujeres feministas, denunciamos y acompañamos a las víctimas que habían denunciado penalmente y no penalmente, porque también hay scratches, hay otras formas, las víctimas no siempre se sienten seguras para hablar. Holman Morris en un momento, por ejemplo, le puso una tutela a Sara Tufano, a la feminista y socióloga Sara Tufano, por un comentario que ella hace en Twitter, ¿no? Atentando contra la libertad de expresión. Cabe resaltar que esta tutela la ganó en primera y segunda instancia Sara, porque él estaba atentando contra la libertad de expresión de una mujer que se expresaba en Twitter. Entonces imagínese este hombre manejando los medios públicos, los medios masivos públicos. Se ha usado este tipo de cosas simplemente por comentarios libres de mujeres que no están de acuerdo con él. Entonces imagínense manejando los medios públicos del país, ¿no? Ya ha atentado contra la libertad de expresión de las feministas. Otra cosa ha sido el manejo, por ejemplo, que ha tenido en el Tercer Canal. En el Tercer Canal han manejado una narrativa en la que le han abierto los espacios a hombres acusados de violación, de agresiones sexuales, para que se defiendan, ¿no? Nunca dando la voz a las víctimas y nunca dando la voz al otro lado. Entonces, estas son preocupaciones que tenemos, yo creo, que ustedes, además periodistas, tienen, que nosotras las feministas tenemos, que quienes tenemos unas voces no siempre complacientes con el gobierno de Gustavo Petro, tenemos, no siendo de derecha, sino siendo mujeres feministas de izquierda, no siempre estamos ahí aplaudiendo todo lo que hace este gobierno, sino que tenemos unas voces críticas en las que sí nos preocupa la cara, ¿no? de este gobierno, en las que entonces cualquier voz disidente, cualquier voz crítica puede ser completamente apagada. Vemos, por ejemplo, hoy una mujer que ha sido una de las víctimas de Holman Morris puso un trino en el que habla y en el que dice, por favor, aliento a las otras mujeres a hablar. Y que sale miles, no miles, creo que decenas, pero eso rápidamente se convierte en miles de troles diciéndole feminista, resentida, feminazi, y una cantidad de insultos que pues aquí no voy a repetir. Entonces, esta es línea ética que ya vemos que Holman Morris ha cruzado en diferentes espacios, como ha sido en las redes sociales, a través de la justicia y a través de su Tercer Canal. Sí son muy preocupantes para la libertad de expresión, la libertad de prensa y para las voces disidentes, además en RTBC, donde hay mujeres que se han tenido que ir por denunciar acoso laboral, acoso sexual y agresiones por parte de los hombres que han trabajado ahí. Permítame porque me queda un par de minutos para hacerle la misma pregunta a Ana Teresa Bernal, pero antes quiero responder un comentario que hace Miguel Ángel Caro, porque dice, seamos serios. Pues claro que por RTBC, que RTBC debe ser el músculo mediático para lo que quiere el gobierno, lógicamente. Mire, don Miguel Ángel, hoy hubo una noticia que además traspasó las fronteras, de pronto usted no la vio, y es que Twitter le puso una etiqueta a la cuenta oficial de la BBC, medio público por excelencia, por no decir que la decana de los medios públicos en el planeta, diciendo que era un medio que estaba siendo financiado
por el gobierno británico. Inmediatamente, en esa misma cuenta de Twitter, la BBC objetó, diciendo que ellos no son un medio financiado por el gobierno, sino que son un medio que trabaja con los recursos que pagan los habitantes del Reino Unido. Don Miguel Ángel, RTBC lo pagamos usted, yo, el señor Amin Salama o el señor R y la señora Camila y la concejala Ana Teresa y Juana con nuestros impuestos. Por ende no es un medio del gobierno, es un medio del Estado y Estado somos todos. Ana Teresa Bernal, Holman Morris, ¿es garante de eso? ¿De que RTBC sea un medio de todos los colombianos y no solamente de una visión política? Yo creo que hay un Holman comunicador que él tiene una vena y una vocación de comunicador muy fuerte. Yo recuerdo la importancia que le dio al Canal Capital y cómo el Canal Capital, después de ser prácticamente un canal, un medio de comunicación muerto, se reactiva, genera opinión y se vuelve un canal a la altura de los otros canales, cómo la gente veía. Yo recuerdo, mi papá vivía, mi papá murió hace un par de años, pero él le encantaba ver Canal Capital porque se sentía informado. Yo no creo que Holman no pueda separar su militancia política de ser un buen comunicador. Confío en eso y creo que puede hacer que haya mucha objetividad en las noticias que muchos medios no tienen, porque todos los medios de comunicación tienen intereses, todos. Y obviamente lo ideal y lo que quisiéramos los ciudadanos y ciudadanas es que los medios de comunicación sean objetivos y cuenten la verdad de las cosas. De eso hemos adolecido mucho los colombianos, desafortunadamente. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos su perspectiva sobre prácticamente ya un hecho, la llegada de Holman Morris a RTBC. Una buena tarde, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. También a Juana Afanador, feminista, socióloga, gracias por estar con nosotros. Bueno. Además, dice Jesús Martínez, qué cinismo, ahora resulta que hay medios imparciales. El tema de la imparcialidad. Pero mire lo que Equilibrio. Lo que decía la concejala Ana Teresa Bernal, pues sí genera un poco de preocupación porque ella misma está reconociendo que el señor Holman Morris tiene una militancia política y es ahí entonces donde puede llegar a presentarse un riesgo de que RTBC pase de ser un canal público a un canal oficialista y pues ese es el gran problema, independientemente de que él sea un gran comunicador, porque en efecto lo es, pero tiene una militancia política demasiado clara y bastante definida y ese es el problema.